Dios les bendiga a todos. Buen día, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del país y el horario que usted haya cogido para educarse por medio de nuestro instituto. Un abrazo en el amor de Jesucristo. Bienvenidos a Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Soy Víctor Cáceres, tu hermano en Cristo. Agradecido de Dios por este hermoso día que nuevamente me permite llegar hacia sus hogares para traerles el estudio de la palabra absoluta de Dios. El propósito de estos estudios, mis queridos hermanos, es la edificación en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bienvenidos al tema número 2 de la Biblia, la verdad absoluta de Dios. Hoy vamos a estar tratando como en los días de Noé. En esta nueva sección de tu instituto vamos a empezar a escudriñar verdades bíblicas, jóvenes. Principios bíblicos que desafortunadamente han sido rezagadas por muchas iglesias. Por dar un ejemplo, el principio del adulterio, del divorcio, el amor al prójimo, el día de reposo, la santidad, el tabernáculo caído de David, Israel a la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a orar y buscar la dirección del Espíritu Santo en este extraordinario estudio bíblico. Buen Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te adoramos, te alabamos. Reconocemos, Señor, nuestra necesidad de tu presencia en nuestras vidas. En este día, Señor, estamos aquí primeramente para darte gracias por la oportunidad que tú nos brindas. Primeramente a mí para poder traer este estudio bíblico a ese pueblo hermoso, a ese pueblo que te ama, a ese pueblo que anhela conocerte cada día más, Señor. Y te doy gracias por ello, porque ellos están en la mejor disposición, Señor amado, de poder estudiar tu palabra, Señor. Te pido, Dios amado, que en este día tu Espíritu Santo, quien es el inspirador de la palabra, Señor, nos guíe por medio de este estudio. Que tú hables a nuestros corazones por medio de este estudio, Señor, y que salgamos todos de aquí edificados, que ese es el propósito, Señor amado. Te doy gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Como en los días de Noé, Jesucristo, refiriéndose a su venida, dijo en Mateo 10 lo siguiente. Y le invito a buscar su Biblia y leamos juntos en Mateo 24, 37, 39. Adelante. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora bien, cuando leemos este texto, mis queridos hermanos, deben de surgir preguntas. ¿Cómo eran los días de Noé? ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo que estaban comiendo y bebiendo? ¿Es pecado comer y beber? ¿Es pecado casarse y darse en casamiento? ¿Qué quiso decir Jesús con esto? ¿Quiénes vivían comiendo y bebiendo? ¿Quiénes eran los que se comprometían y se casaban? Las respuestas a estas preguntas las vamos a discutir en el estudio de hoy. No se mueva. La hermenéutica bíblica me permite sacar un texto y desarrollarlo dentro del contexto en el que se encuentra, aunque al hacerlo no toque ninguno de los textos anteriores o posteriores. Con el permiso de los grandes exégetas que tenemos en Puerto Rico y alrededor de todo el mundo, voy a tomar este texto de Mateo 24
Y lo voy a desarrollar con el único propósito, jóvenes, de que la iglesia sea edificada en el conocimiento de la palabra de Dios. Cristo dice que su venida será como en los días de Noé. Ahora bien, para que la iglesia tenga un entendimiento claro de por qué Jesús dijo que su venida sería como en los tiempos de Noé, entonces debemos de darnos un corto viajecito a ese tiempo donde vivió Noé, ¿no creen ustedes? Porque si no conocemos la civilización de los tiempos de Noé, entonces no podremos entender cuál es la señal que Cristo nos está dando sobre su venida. Esto que voy a decir lo digo con mucho respeto. Entiendo que hay maestros y líderes nutriéndose de estos extraordinarios estudios. He escuchado a maestros y líderes diciendo que la destrucción de la primera creación fue porque esa creación era mala y perversa. Y de mi parte, les podría dar unos cuantos puntos a su favor. Sí, era mala y perversa. Pero en realidad, ¿fue esa la causa de su destrucción? El buen estudiante de las Escrituras, los buenos teólogos, los buenos maestros y líderes, y esto para los estudiantes míos, y todos aquellos que les encanta la teología, siempre deben de escudriñar detalladamente el tema, la carta, el libro sobre la cual están haciendo teología. El buen teólogo debe siempre buscar la dirección del Espíritu Santo, sobre todo, mi hermano. Recordemos que Él es el inspirador del texto bíblico. Por tanto, Él es el único que nos puede guiar y revelarnos la verdad del texto bíblico. La buena teología no puede tener como parte integral esos pensamientos como yo pienso, me imagino, asumo, percibo, etcétera, etcétera, etcétera. El buen teólogo debe de aprender a discernir cuando hay verdades implícitas y verdades explícitas en las Escrituras. Cuando hay alegorías, representaciones, simbologías, parábolas. Y sobre todo cuando debemos, o mejor dicho, cuando debemos de interpretar los textos, literalmente. La Biblia está llena de escrituras representativas, jóvenes. Alegóricas, simbólicas, muchas escrituras apocalípticas. Muchas profecías, las cuales debemos de aprender a interpretarlas muy cuidadosamente. Es importante aprender que las profecías están escritas en una escritura simbólica, representativa, figurativa y alegórica, en su mayoría, por no decir todas. Aprender a identificar en qué tiempo en el futuro son aplicables esas dichas profecías. Y para poder identificar el tiempo, es necesario que el buen teólogo aprenda a entender, y esto es bien importante, el lenguaje de Dios. La forma en la que Dios habla, el tiempo en el que Dios habla. Eso yo lo he dicho un par de veces. Y esto es extremadamente importante, porque si no entendemos el lenguaje de Dios, mis queridos hermanos, nunca podremos entender las profecías ni el majestuoso plan de redención que Dios tiene para toda la humanidad. La buena teología está compuesta de hechos, fundamentos, verdades absolutas y principios. Yo sé que hay muchos hermanos que quieren aprender a interpretar las escrituras, las profecías, el libro de Apocalipsis sobre todo, ¿verdad? Etcétera. En cada tema que desarrollemos, les voy a enseñar las reglas hermenéuticas que uso para tener una mejor comprensión de la escritura, luego de haber meditado en ella y buscar la dirección del Espíritu Santo. Recuerden, ¿verdad? Bueno, en nuestros próximos temas continuaremos hablando y aprendiendo acerca de cómo hacer una buena teología. No olvides compartir este estudio con tus amigos y familiares.
Comparte la bendición y conviértete en un colaborador de la obra de Cristo. Aquí enseñamos de gratis. No le cobramos ni un céntimo a nadie. Y recuerda que lo que aprendes aquí no lo enseñan en ninguna escuela bíblica, ni en ningún instituto teológico, ni en ninguna universidad teológica. Y damos gloria a Dios por esta gran bendición. Vamos al tema de hoy. Como en los tiempos, o como en los días de Noé, mejor dicho. Y para entender esta señal que Cristo nos da, es importante viajar y conocer la civilización de Adán, Eva y Noé. Voy a obviar la creación del capítulo 1 y vamos a comenzar por el capítulo 2. Y vamos a leerlo y por favor, queridos hermanos, les pido que al leer y estar viendo y escuchando este estudio, preparen su corazón para recibir la enseñanza que Dios tiene para cada uno de ustedes. No seamos rebeldes a la palabra, no choquemos con ella. Yo sé que cuando hemos aprendido una enseñanza, jóvenes, desde niños o de nuestra juventud, o tal vez haya sido la única enseñanza que hemos recibido, es difícil deshacernos de esa enseñanza, lo tengo claro. Sin embargo, si usted es una persona que ama la enseñanza bíblica y quiere aprender cuál es la verdad de Cristo conforme a las Escrituras, vamos a tener que aprender a poner nuestras enseñanzas a un ladito y oír lo que el Espíritu dice por medio de su palabra. Estamos llenos de enseñanzas tradicionales, todos, que ni siquiera nos hemos tomado la molestia de verificar y confirmar esas enseñanzas con la Biblia. Para que podamos aprender, jóvenes, es necesario desaprender y volver a aprender. Reprogramar nuestras mentes con la palabra de Dios según nos dice Pablo en Romanos 12, 1, 2 y 3 por ahí. Vamos a leer el texto en Génesis 2 del 1 al 3. Y fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ustedes preguntarán, ¿por qué leo este texto? Bueno, lo leo porque en él Dios nos enseña un principio bíblico. El principio bíblico lo encontramos en el verso 3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y aunque no voy a hablar del día de reposo, porque ese es un tema aparte y además este no es el tema, pero lo traje porque Dios nos enseña que Él lo bendijo y lo santificó. Y cuando Dios bendice algo y lo santifica, es con un propósito. Y al estudiar la creación, vemos que antes del primer día de la creación, Dios estaba en su trono, reinando. Se levanta y crea todo el universo, y al terminar dice que reposó de toda su obra creativa. ¿Dónde reposó Dios? ¿Tirado sobre la grama? No, hermanos míos. Dios regresó a su trono, a su reino. Dios reposa en su trono de gloria. La enseñanza de este pasaje la vamos a escudriñar en el tema del día de reposo. Importante.
Si la iglesia debe de guardar el día de reposo o no, eso lo va a revelar el Espíritu Santo en este estudio, o en ese estudio, perdón. Si es relevante para la venida de Cristo o no, eso también lo revelará el Espíritu Santo en ese estudio. Porque Dios dice que el día de reposo es señal entre Él y nosotros, para que sepamos que Él mismo es el que nos santifica. Y ojo con esto. Te invito a que estés pendiente y no te lo pierdas. Muy interesante este estudio. Bueno, ya estamos en la civilización de Adán, Eva y Noé. Vamos a continuar leyendo en el capítulo 3. Ahora, la desobediencia del hombre. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Dios o que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entiendo que estos textos son conocidos para todos ustedes. Por tanto, para el contexto de hoy voy a tomar un par de versos. Voy a tomar los versos 4 y 5. 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Vamos a escoger de estos dos textos dos frases importantes para el contexto en el que estamos estudiando. No moriréis y seréis como Dios. La serpiente dice a Eva que aunque ella desobedezca a Dios, ella no va a morir. Vemos aquí la inmortalidad del alma, la primera falsa enseñanza que Satanás le enseña a Eva. Es decir, que muy astutamente la serpiente influye en Eva para que desobedezca, prometiéndole que no va a morir. Y además de esa promesa, le dice que va a ser como Dios. ¡Wow! Eva va a ser como Dios. Y por tanto, ¿verdad? Pues también Adán. En estos textos, en estos versos, podemos ver en la manera sagaz que Satanás influye en la mujer para ponerla en contra de su creador y poniendo en tela de juicio los mandamientos de Dios. Es decir, Dios te está mintiendo. Tú eres un Dios igual que Él. Tú no necesitas obedecer a Dios porque son iguales. Satanás transmitió a la mujer el mismo orgullo y vanidad que lo destronó de la presencia de Dios. Y dice la Biblia que ella voluntariamente comió del árbol. Y no solo ella, sino que también arrastró
o enredó a Adán en la comedera esta de la fruta. En la conversación de la serpiente con Eva hay algo que nunca se dijo, hermanos míos. Satanás siempre va a jugar este juego con la iglesia. Lo jugó con Eva y lo continúa jugando con la iglesia porque le funciona. Satanás siempre te va a hacer grandes promesas, éxitos, triunfos, logros. Te promete el mundo si postrado le adoras. Pero lo que Satanás nunca te va a decir es las consecuencias de lo que te promete. Adán y Eva desobedecieron. Punto. Dios le había dicho que el día que comieran del árbol, ese día morirían. ¿Murieron ese día? No. ¿Mintió Dios? Tampoco. ¿Y entonces qué pasó? La respuesta a estas preguntas las tengo reservadas para el estudio titulado La salvación y el reino de los cielos. No te lo puedes perder. Te va a volar la tapa de la cabeza. Sin embargo, te voy a adelantar algo para que veas que no soy tan malo. ¿Qué es la muerte? La muerte significa separación de Dios. Es decir, que ya no tienes comunión con Dios. O simplemente una separación. Dios le dijo que el día que lo desobedecieran, serían separados de su presencia. Ese día morirían espiritualmente. No murieron físicamente, pero el no vivir en su presencia y excluido del árbol de vida, los volvería de nuevo al polvo de donde fueron tomados. Eso es lo que llamamos la muerte física. Volver al polvo de donde fuimos tomados o hechos. Es decir, que somos separados del mundo. Y para que Dios pueda cumplir su plan majestuoso para toda la humanidad, era necesario que el hombre volviera a la tierra o al polvo. ¿Por qué? Porque esta es la única vía en la que Dios los traería de nuevo a su presencia por medio de la obra salvadora de Jesucristo. Porque para que el hombre pueda vivir nuevamente en la presencia de Dios, es necesario morir y nacer de nuevo. Pero este es un estudio aparte. Está en la lista de los que vienen de camino. No te lo puedes perder tampoco. No estoy hablando aquí de espíritus y de almas que van al cielo, para que no se me mezclen y se me confundan. Ya yo he enseñado que esa es doctrina de hombres. ¿Entendido? El hombre muere íntegramente hasta el día de la resurrección y punto. Ni Jesús, ni los apóstoles, ni Pablo enseñaron esa doctrina de morir e ir al cielo. Aclaro, totalmente fuera del contexto bíblico, para que lo tengan claro. Y si usted no lo cree, le invito a que me busque en la Biblia donde se enseña esa doctrina y lo reto. Está abierta. Si usted no ha visto los estudios de la alma inmortal y de los muertos, les invito a que los busque y que los vea para que no empiecen a acusarme de que soy esto, soy aquello. Ahora bien, vemos que ambos son echados fuera de la presencia de Dios y por consiguiente fuera del alcance del árbol de vida. Es decir, que al ser echados fuera de la presencia de Dios y del alcance del árbol de vida, murieron espiritualmente. ¿Verdad? No tienen comunión con Dios. El no tener acceso al árbol de vida es lo que lo
es lo que lo lleva a regresar al polvo de donde fueron tomados. Esa es la consecuencia de nuestras desobediencias, jóvenes. Vamos a viajar un poquito más adelante, pero no sin antes invitarlos a que presionen el botón de me gusta en nuestra página de Facebook. O si prefiere YouTube, presione el botón de suscribirse y presione la campanita para que se mantenga informado de todos los videos que sacamos semanalmente. Bueno, ahora sí vamos al capítulo 4. Vamos a leer. Caín y Abel. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano, Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Bueno, para no quedarnos mucho tiempo en el capítulo 4, voy a resumir los hechos. De acuerdo con Moisés, el escritor, él registra a Caín como el primer hijo de Adán y Eva. Y luego dice que después dio a luz a Abel. Vamos a olvidarnos, ¿verdad?, de todos los hijos de Adán y Eva. Y vamos a concentrarnos en estos dos chicos. Un chico bueno y un chico malo. Dice Moisés que Abel era pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Totalmente diferente. Y dice la Biblia que salieron a hacer sacrificios a Dios. Ahora bien, si ellos salieron a hacer sacrificios a Dios, ¿quién les enseñó acerca de los sacrificios? Obviamente, tenemos que entender que fueron sus padres. He aquí una información implícita para que vayan aprendiendo. Hemos especulado dentro del contexto para que nuestros estudiantes vayan aprendiendo. ¿Cómo lo podemos especular? Y aunque al principio no lo dije, la especulación es válida en las escrituras siempre y cuando esa especulación se haga dentro del contexto bíblico. No se puede especular fuera de él. Si vamos a Génesis 3, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ese es el primer sacrificio hecho a favor de los hombres. Un sacrificio temporero hasta que llegase el sacrificio perfecto de Cristo. Este es otro texto en el cual hemos tenido que especular. Pero una especulación dentro del contexto, ¿verdad? No fuera. Dios le enseña a la primera pareja a que hay que hacer sacrificios para poder cubrir sus pecados o desobediencia temporalmente. También sacrificios de gracias. Y entiendo, ¿verdad?, que los demás sacrificios del Antiguo Testamento no sé hasta cuándo le enseñaron. Por tanto, hermanos míos, Adán y Eva se encargaron de enseñar a sus hijos la adoración a su Creador. ¿Le enseñas tú a tus hijos? Y podemos especular también que Eva enseñó a sus hijas a usar vestimentas de justicia para agradar a su Creador. ¿Cómo lo sabemos? Volvamos a Génesis 3,
Verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces, ¿qué nos dice? Que se cosieron hojas de higuera y se crearon una especie de delantales. Es decir, que al pecar ambos, trataron de cubrir su falta usando su propia justicia delante de Dios. La vestimenta significa justicia. Esos delantales eran como unos taparrabos, es decir, que solamente les tapaba sus órganos sexuales, dejando al descubierto pues todo lo demás. ¿Y qué hizo Dios? Vamos al verso 21 nuevamente. Y Jehová Dios le hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Es decir, que las vestimentas que ellos tenían no eran justas delante de Dios. Dice Isaías que nuestra justicia viene a ser como trapos de inmundicias delante de Dios. Dios entonces los cubre con vestiduras de justicia, vestiduras agradables, santas delante de Jehová. No cualquier vestimenta, jóvenes. Volvemos a Caín y Abel. Vamos al 4:8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Aquí vemos el primer asesinato en la Biblia. Caín, el hermano mayor, mata a Abel, su hermano menor. ¿Por qué mata Caín a su hermano Abel? Porque las obras de Abel eran justas delante de Dios y las de él no lo eran. Y la maldad se apoderó de Caín. ¿Por qué este texto está en la Biblia? ¿Será que Dios nos quiere informar que los hermanos no debemos de matarnos unos a otros? No, hermanos míos. Bueno, eso también. Pero este texto está aquí con otro propósito. ¿A quién representa Caín en la historia? ¿A quién representa Abel en la historia? ¿Qué nos dice Primera de Juan acerca de estos hermanos? No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano justas. ¿A quién representa Caín en la historia? Representa al maligno. Abel representa la justicia. ¿Recuerdan a Raquel? Cuando estaba embarazada de gemelos, Jacob y Esaú, las dos naciones de la tierra. El mayor servirá al menor. ¿Qué nos revela entonces el texto? Este texto nos revela los dos grandes grupos de personas que habitan en el mundo. Dos grupos, los del maligno y los de la justicia. ¿A cuál pertenece usted? Pero se nos queda algo colgando. Abel, el que representa la justicia, está muerto. ¿Cómo puede representar a la justicia? Vamos a Génesis 4:25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Entonces Abel fue sustituido por Set. Me huele algo aquí. Aquí hay una revelación extraordinaria, joven. Jesús sustituye a Adán, pero eso es otro estudio profundo. Ahora bien, si empezamos a sustituir los personajes, vamos a descubrir algo espectacular que les va a llevar su conocimiento de Dios a otro nivel, hermanos míos. Pero no puedo entrar en eso
en ese proceso ahora. Entonces, vemos que la justicia se hereda en Set. Vamos a volver a Caín para que descubramos el grupo de personas que pertenecen al maligno. Recuerde compartir este estudio con sus familiares y amigos. Comparta, mi hermano, la bendición. Vamos a leer en Génesis 4, 17 al 19. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael. Y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Bueno, estas son las descendencias de Caín, la del maligno. Recordemos que los nombres en la Biblia representan el carácter de las personas, bien presente. Si usted no busca el significado de los nombres, entonces su interpretación está incompleta. Dice que Caín edificó una ciudad y le puso el nombre de su hijo Enoc. Y Enoc significa dedicado a la maldad. Enoc tuvo un hijo llamado Irad, que engendró a Mehujael, y este engendró a Metusael, y este engendró a Lamec. No confundamos al Enoc de la descendencia de Set, no es el mismo. Y nos dice Moisés algo extraordinario que nos va a ayudar a visualizar la civilización de Noé, conforme al nombre, ¿verdad? O al carácter de cada personaje en esta historia. Moisés nos revela que Lamec tomó 2 mujeres para vivir con ellas. Aquí vemos el principio de la bigamia. Dios nunca les enseñó eso a su creación. Dios unió un hombre y una mujer para que sean una sola carne o un solo cuerpo, como usted quiera llamarlo. Una llamada Ada y la otra Sila eran las mujeres. ¿Qué significa bíblicamente el nombre de Ada? Los nombres representan la condición y el carácter de las personas, y eso lo dijimos. Ada significa una mujer hermosa, adornada exteriormente. Y la Biblia nos enseña que según sus pensamientos, tal es el hombre. Adornada exteriormente significa que su corazón estaba lleno de lujurias. Es decir, que el adorno exterior era el reflejo de la lujuria del corazón. ¿Qué significa el nombre de Sila? Sila representa a una mujer que se reconoce a distancia por el sonido de sus joyas. Es decir, que ambos corazones estaban llenos de lujurias, ¿verdad? En cuanto al carácter de estas mujeres, pues son mujeres que han perdido su dignidad, honor y privilegios que como esposa les corresponden. Eran desobedientes a la ley de Dios, no vestían vestiduras de justicia, jóvenes, etcétera, etcétera. ¿Qué significa Lamec? Lamec significa poderoso, vigoroso. Si tomamos estas características de estas personas y desarrolladas a través del tiempo, podemos entonces visualizar qué tipo de sociedad o de civilización fueron desarrollando. Una sociedad depravada, llena de lujurias, desobedientes, llenos de injusticia, aborrecedora de lo bueno, etcétera, etcétera. Son hijos del maligno y desobedientes a la ley de Dios. Y esto, aunque la Biblia no lo registra, hermanos míos, Dios tuvo que revelarle a Adán y Eva los 10 mandamientos. Porque los 10 mandamientos
es el fundamento moral de Dios para su justicia eterna. Yo sé que eso ustedes ni siquiera se lo habían imaginado, pero tranquilos. Para eso estamos nosotros aquí. Vamos a ver el grupo de Set ahora. Leamos en Génesis 4:26. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Por este lado tenemos a Enos, que significa el hermano. Dice la Biblia que en la descendencia de Enos, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Es decir, que Set instruyó a su hijo en la justicia de Dios. Le enseñó la alabanza, la adoración y la obediencia a los mandamientos de Dios. Y aparte de eso, el reconocimiento de Dios como su creador. En resumen, aquí podemos visualizar los dos grandes grupos que habitaron la tierra en la primera creación y en la civilización que vivían. Una civilización compuesta por dos sociedades, la sociedad del maligno y la sociedad de la justicia, que es exactamente como estamos divididos en estos tiempos. Recordemos la frase jóvenes, el mayor servirá al menor. ¿A cuál sociedad usted pertenece? Y para no entretenernos mucho, vamos a movernos al capítulo 6. Leamos 6 del 1 al 8. La maldad de los hombres. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Bueno, vamos ahora a analizar estos textos por separado. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron hijas. Aquí Moisés nos hace una distinción entre los grupos. Al primero llama hombres, es decir, que se está refiriendo a la descendencia de Caín. Recuerden que están juntos en la tierra, pero no mezclados o revueltos, ¿verdad? Nosotros la iglesia, estamos juntos con los hombres en el mundo, pero no estamos mezclados, o por lo menos algunos. Es decir, que el crecimiento en expansión llegó hasta los límites y tuvieron que ocupar territorio de la descendencia de Set. Y dice que les nacieron hijas, es decir, mujeres hermosas, de hermosos cuerpos, mujeres que vestían de una manera diferente a las hijas de Set, mujeres atractivas y seductoras. Recordemos a las madres, ¿verdad? Vamos al próximo verso, que dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas,
tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Había para escoger ahí un menú. Aquí vemos al otro grupo de personas, los hijos de Dios, la iglesia antediluviana. No son ángeles, jóvenes, como muchos malinterpretan. Esa expresión de hijos de Dios es de Moisés, porque ya Moisés había conocido a Dios y el pueblo de Israel era llamado hijos de Dios. Recuerden que Moisés es el escritor, jóvenes, eso no se le puede escapar. Ahí tienen unos tips para mis estudiantes de la Biblia. El maligno tenía su grupo de personas y Dios también tenía su grupo de personas santificadas para Él, exclusivamente para Él. Hoy día es lo mismo, la iglesia y el mundo. ¿Qué nos revela el texto, jóvenes? Que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, es decir, que ellos vieron en las mujeres una belleza que no veían en las mujeres de los hijos de Dios. ¿Acaso no eran las hijas de Dios hermosas también? Yo diría mucho más hermosas. ¿Por qué entonces apartaron su mirada y la pusieron en las hijas de los hombres? Esto no le es familiar. No es que las hijas de los hombres eran más hermosas que las hijas de Dios, sino, que las hijas de los hombres eran seductoras, vestían impíamente, mostraban las partes atractivas de sus cuerpos, vestían delantales de higuera, y los ojos de los hijos de Dios se fueron tras ellas. Mientras por otro lado, las hijas de Dios vestían vestiduras de justicia. Eran castas, rescatadas en sus vestidos, no usaban atractivo para sus caras ni sus cuerpos, o por lo menos nada exagerado para que llame la atención de los hijos de los hombres. Porque Dios las había vestido con túnicas de pieles, con vestimentas de justicia, jóvenes. ¿Qué pasó entonces con los hijos de Dios? Que empezaron a comparar las hijas de Dios con las hijas de los hombres. A ver, ¿cuál es la que más me gusta? Y vieron que las hijas de los hombres les mostraban más que lo que les mostraban las hijas de Dios. Y que sus maquillajes, vestidos cortos y ceñidos, pues les gustaban. ¿A quién no? Y empezaron a menospreciar a las hijas de Dios. Y empezaron a escoger entonces entre las hijas de los hombres, esposas y novias. Y de esto desobedecían entonces la ley de Dios. Ahora bien, ¿cómo podemos aplicar esto a la iglesia de hoy? Porque hoy día es lo mismo que está pasando con el pueblo de Dios, hermanos míos. Es lo mismo. No tanto en que los hombres están buscando las mujeres del mundo, sino que las hijas de Dios están vistiendo, actuando, divirtiéndose igual que las mujeres del mundo. Y me perdonan, sin ofensa, sin ofensa. Recordemos la Odisea. Están entre la iglesia y el mundo. Son tibios. El evangelio no se hizo para que les guste, mi hermano. Se hizo para creerlo y vivirlo. Y esto es una verdad aplicada literalmente. Sin embargo, ¿qué es en realidad lo que Cristo nos quiere decir? Es decir, que la iglesia de la Odisea, la que estamos viviendo, nosotros somos la Odisea, es una iglesia similar a la iglesia antediluviana. Y para los que no lo saben, estamos viviendo el séptimo periodo de las 7 iglesias, la iglesia final, la iglesia de la Odisea. Y lo repito, somos nosotros la última generación. Le invito a ver el estudio de la Odisea.
Es decir, que la iglesia de hoy se mezcla haciendo alianzas con el mundo, con su sistema y con otras religiones del mundo fuera del cristianismo. ¿No es esto lo que vemos en la actitud del líder religioso máximo del mundo? ¿Ustedes saben quién es? Ya no se sabe quiénes son cristianos y quiénes no, mis queridos hermanos. Estamos como un solo. La iglesia del fin de los tiempos celebra todo lo que el mundo celebra. ¿Qué pasó cuando Dios vio las actitudes de su pueblo? Leamos los versos 3, 7 y 8. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y ojo con los 120 años. Esta es otra clave que Dios nos da en su palabra. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos creado o de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, y gracias a Dios por Noé. Noé es otra clave. Entonces la pregunta aquí es, ¿por qué Jesucristo dijo que su venida sería igual que en los tiempos de Noé? ¿Cuál es la señal de advertencia que Dios nos da en este pasaje de Mateo 24? ¿Cuál fue el detonador para la destrucción de la primera creación? ¿La iglesia o el mundo? Hermanos míos, fue la iglesia por su desobediencia a los mandamientos de Dios. ¿Cuál es el problema con la iglesia de la Odisea? Que eran tibios, vivían entretenidos con sus riquezas, vivían entre la iglesia y el mundo, no obedecen los mandamientos de Dios. Eso fue lo que enseñé en el estudio último de las 7 iglesias del Apocalipsis. La iglesia de la Odisea. La Odisea, en un sentido generalizado, no obedece ni viven conforme a los mandamientos de Dios, porque la atracción del mundo los ha esclavizado. Vivían comiendo y bebiendo, porque eran ricos y no tenían necesidad de nada, entretenidos con sus riquezas. Y esta es la gran señal alerta o la gran señal de alerta que Jesucristo nos da en Mateo 24. Como en los días de Noé. La apostasía de la iglesia antediluviana, jóvenes, es la misma apostasía que la iglesia de la Odisea va a enfrentar. Pablo lo dice en 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 3, y vamos a leerlo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, esto ojo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. He aquí las dos grandes señales que Cristo, que da Pablo ante la venida de Cristo, arrebatar a la iglesia para sacarla del mundo y entonces ejecutar sus juicios. Más claro de ahí no canta el gallo, mis queridos hermanos. ¿Quién es el que no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado? Pues Cristo, ese es el contexto. La falta de amor por Dios
y por su obra es la que nos va a llevar a la apostasía. Es lo mismo que les pasó a los antediluvianos. Se mezclaron con el mundo. Cristo dijo que el amor de muchos se enfriaría por causa de la maldad que nos iba a rodear en los últimos tiempos. Es lo mismo que pasa en la Odisea. Estamos falta de amor por Dios y su obra. Ahora bien, luego de habernos ido de viaje a Génesis y tratar de visualizar la civilización de la época de Noé, bueno, la cual pudimos recrear con las figuras y representaciones que la Biblia nos provee, carácter de las personas. Espero que hayan entendido todo esto. ¿Por qué Jesús dice que su venida será igual que los tiempos de Noé? Resumen, la señal que Cristo nos quiere mostrar es la apostasía del pueblo antediluviano al unirse con el mundo y su tibieza por estar entretenidos en fiestas, comiendo y bebiendo en sus fiestas de bodas con el mundo, amigo o hermano mío. Esta es la señal que Cristo tiene para nosotros. Y esto no es todo de los primeros 8 capítulos de Génesis. Hay unas verdades ocultas en esos 8 capítulos que cuando los estudiemos les va a volar la tapa de la cabeza. Te lo garantizo. Vamos a analizar, todas las representaciones de la Biblia en los capítulos. ¿Qué representa Eva, Adán, la serpiente, Abel, Caín, Set, Enoc, Noé? ¿Qué representa el destierro de Caín, la señal que Dios puso en Caín y muchas cosas extraordinarias que en realidad nos van a llevar, jóvenes, a otro nivel en el conocimiento de Cristo? Esto que voy a decir lo digo con mucho respeto a mis hermanos. Hermanos míos, debemos de empezar, si es que usted no lo ha hecho, a escudriñar profundamente las Escrituras. Las Escrituras es un mundo lleno de tesoros inagotables, promesas para la iglesia. Dejemos de estar escuchando enseñanzas bíblicas sin filtrarlas por la palabra. Dejemos a un lado las enseñanzas tradicionales y volvamos a la Biblia. Jóvenes, volvamos a la fuente. No choquemos con la palabra. Si usted en verdad pertenece al reino de Dios, viva conforme a esa creencia. Y voy a terminar con esta pregunta. ¿Eres de los que se van a sentar en el trono con Cristo o eres de los que van a estar afuera? ¿Eres de los que reina o de los que van a ser reinados? Yo les invito a meditar en estas preguntas. Las respuestas a estas preguntas se encuentran en la Biblia. Escudriñela y encuéntrelas. Y este texto que voy a compartir con ustedes lo he dejado para último con un solo propósito: que los retengamos en nuestros corazones para siempre. Leamos Deuteronomio 7 del 1 al 6. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y todos esos feos, Jebuseo, y 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No hará con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y no aparentarás o emparentarás
con ella. No darás a tu hijo, a su hija, ni tomarás su hija para tu hijo. Porque desviará a tu hijo en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre nosotros o sobre ustedes y se destruirá y nos destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en fuego. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y lo voy a traducir ahora al español para que lo entiendan. Lo que Dios nos dice o le dice a la iglesia de hoy. Cuando Dios te salve y te introduzca al reino de los cielos y quite de ti todos los pecados que estaban en ti, no volverás a ellos, ni harás con ellos alianza, ni de ellos tendrás misericordia. Es decir, no volverás de nuevo al reino de las tinieblas, ni tampoco permitirás que tus hijos entren en el reino de las tinieblas, ni permitirás que las hijas del reino de las tinieblas entren al reino de tus hijos. Porque si se unen o nos unimos nuevamente, volveremos nuevamente al reino de las tinieblas y la ira de Dios se encenderá sobre nosotros, sobre toda su iglesia, mis queridos hermanos. Y Dios no quiere eso para su pueblo. Somos santos y Dios nos ha escogido para que seamos un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra, hermanos míos. ¿No es extraordinario? No se pierda nuestro próximo tema: el divorcio, la fornicación, el adulterio y la iglesia. Un tema muy interesante que todos debemos de ver y escuchar. Recuerde compartir este estudio con sus amigos y familiares. Así que Dios les bendiga, oramos y nos fuimos por ahí mismo. Dios, te damos gracias por tu amor y por esta oportunidad que tú, mi Dios, nos has brindado en este día de poder traer esta enseñanza bíblica como en los días de Noé. La señal que tú dices ahí que va a ser antes del día de tu retorno, de tu regreso, Señor. Esperando que ellos hayan entendido, Señor, el mensaje que tú tienes para cada uno de ellos, que haya penetrado en el corazón, Señor, de cada uno de ellos y que lo conserven y que empiecen a vivir conforme a tu palabra, conforme al Espíritu. Que si están tibios, que se calienten, y si están fríos, que se calienten, porque dice tu palabra que el tibio lo va a vomitar de tu boca, y nosotros no queremos que nadie sea vomitado del cuerpo. Queremos estar todos aquel día en el cual tú vengas a levantar a tu iglesia en los aires para entonces ejecutar tus juicios, y vamos a estar reinando contigo en la tierra por toda la eternidad, Señor. Gracias por usarme como instrumento para llevar esta palabra. A ti, mi Dios, te doy todo el reconocimiento, toda la honra, toda la gloria, toda la majestad es tuya. Gracias, Espíritu Santo, porque sin tu discernimiento, sin tu guianza, nada de esto pudo haber sido realizado. Tú eres el inspirador de la palabra y te honramos y te damos gracias. Simplemente somos o soy el instrumento que tú usas para llevar y edificar a tu pueblo.
no he hecho simplemente o he hecho simplemente lo que debo de hacer, reconociendo que necesito de ti y que tú eres el Salvador de mi vida, al cual amo con todo mi corazón. Te doy gracias. Toda la gloria y toda la honra para ti, Señor, sabiendo que la palabra no retorna atrás vacía. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, así que hasta la vista, baby. No se pierdan el próximo estudio. Dios le bendiga. Los amo en el amor de Jesucristo.